Sean muy bienvenidos. Continuamos con la unidad 7, en esta oportunidad con la lección 1.3, en la cual vamos a estudiar ángulo inscrito, parte 1, correspondiente al noveno grado, por Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se solicita: demuestra que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA cuando el centro queda en algún lado del triángulo BPA. Tenemos entonces acá la imagen, una circunferencia con centro en O. Entonces, si trazamos el ángulo que tenemos acá, el ángulo central, que es el ángulo BOA, y resulta, dice, de que hay un lado que queda sobre el triángulo BPA. Entonces, significa que parte de B, pero pasa por el centro. Es decir, nos quedaría de esta manera. Acá, aquí estaría ubicado el punto P y acá pues podríamos cerrar y formar el triángulo. Tomemos en cuenta que una información que se nos dice que el diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Además, como hemos podido observar acá, para que esto se dé, debe de cumplir que el arco que subtiende tanto el ángulo central como el ángulo inscrito sea el mismo arco. Entonces, con esas condiciones vamos a hacer la demostración. Veamos entonces. Lo que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente. En el triángulo AOP, que estamos hablando de este triángulo de acá, AOP, resulta que OP, que es este segmento de acá, OP, y OA, que sería ese otro segmento de acá, entonces esos dos segmentos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son radios de la circunferencia. Entonces, por consecuencia, si son iguales esos lados, significa que el ángulo OPA, que estamos hablando de este ángulo de acá, va a ser igual al ángulo PAO, que sería este ángulo de acá. Van a ser iguales porque se oponen a lados iguales. Este se opone a este y este se opone a este. Como los lados son iguales, los ángulos también deberán de ser iguales. Continuando, el ángulo BOA, que sería ese ángulo de acá, este ángulo podemos observar, el ángulo BOA, que es un ángulo externo al triángulo que tenemos acá, BPA. Entonces, como es externo, hay una propiedad que dice que la medida de un ángulo externo a un triángulo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes, ángulos internos no adyacentes. Entonces sería que este ángulo BOA es igual a la suma de estos dos de color verde. Es decir, es igual a el ángulo OPA más el ángulo PAO. Luego vamos a tomar en cuenta entonces lo siguiente. El ángulo BAO es igual, sabemos, al ángulo OPA más el ángulo PAO, que es esto lo que hemos tomado, esta expresión es la que hemos tomado acá. Ahora recordemos que el ángulo PAO, que es este de acá, es igual al ángulo OPA, que es igual a este. Por lo tanto, en vez de PAO, puedo sustituirlo y escribir simplemente OPA. Al hacer esa suma, tendríamos ese el ángulo OPA. Por lo tanto, concluimos que, bueno, finalizamos la demostración en la cual era lo que se nos estaba pidiendo, demostrar que el ángulo BOA, que es el que tenemos acá, de color rojo, es igual a dos veces el ángulo BPA. Ahora, tomemos en cuenta, acá hemos llegado a que es igual a dos veces el ángulo OPA y nos estaban pidiendo dos veces el ángulo BPA. Sin embargo, puedes observar acá, el ángulo OPA, que es OPA, es este de acá, es el mismo ángulo que BPA. Entonces, como es el mismo ángulo, entonces podemos sustituirlo de esta manera. En vez de OPA, escribimos
BPA, dado que esos ángulos son el mismo, se refiere a este ángulo de acá. Concluimos entonces que sí efectivamente se cumple esa igualdad. Conclusión. En los ángulos inscritos, cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar para que eso ocurra? Esta de acá, que en los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro. Un lado del ángulo inscrito debe de ser el diámetro para que se cumpla que el ángulo central que subtiende el mismo arco sea el doble de dicho ángulo. Para entenderlo mejor, vamos a hacer unos ejemplos. Determina el valor de x para cada caso. Tenemos acá en el literal A la siguiente imagen. Entonces, recordemos que para que se cumpla la propiedad, la condición es que el ángulo inscrito debe de tener un lado que coincida con el diámetro. El ángulo inscrito acá pues es el ángulo BPA, que es este que vale 30. Y efectivamente puedes verificar acá que este que es el diámetro es un lado de ese ángulo. Por lo tanto, se cumple que la medida del ángulo central, que subtiende el mismo arco, como puedes observar, este es el ángulo inscrito, este sería el ángulo central, y el arco que subtienden es el mismo. Entonces, como cumple todas esas condiciones, decimos que el ángulo central va a ser el doble del ángulo inscrito, es decir, que el ángulo X sería igual al doble de 30, que es lo que mide el ángulo inscrito. Es decir, que X valdría 60. Veamos un literal B. La condición es la misma, la que ya hemos dicho, que un lado del ángulo inscrito deberá de ser el diámetro. Entonces, como se puede observar acá, este es el diámetro de la circunferencia, pero es un lado del ángulo inscrito, que el ángulo inscrito es este. Y el ángulo central, observamos que es este de acá, y que por supuesto subtiende en el mismo arco, como se puede observar acá. En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos que como el ángulo BOA, que es el ángulo central, es igual a 2 veces el ángulo inscrito, podríamos despejarlo de esta manera. En este caso el que buscamos es el inscrito. Entonces diríamos que el ángulo inscrito sería la mitad del ángulo central. Por lo tanto, diríamos que el valor de x sería igual a la mitad de 120, es decir, 60 grados. De esa manera llegamos a la sección final, que es donde se te presenta una serie de ejercicios en los cuales debes de aplicar lo visto en este video para poder resolverlos. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.